Alright, bienvenidos y bienvenidas un día más a Crudo por Venís. Hoy vamos a hablar del sector inmobiliario, ¿vale? De las casas, de los pisos, compras, reformas, alquileres, rentabilidad, porque es algo que a todos nos afecta. Todos tenemos que vivir en algún sitio, ¿vale? Y en algún momento de nuestra vida nos vamos a topar con este sector, con este mercado. Nadie mejor para hablar de esto que Carlos Galán. ¿Cómo estás? Pues muy bien, tío, encantado de estar aquí. Muchas gracias por invitarme y vamos a darle a ver si podemos ayudar a toda tu audiencia. Eso es, tenemos el placer de tener a un verdadero experto con nosotros que en redes, para quien no le conozca, es Libertad Inmobiliaria. ¿De dónde viene ese nombre? Bueno, libertad inmobiliaria precisamente viene de juntar las palabras libertad financiera con inversión inmobiliaria. Pues yo hace muchos años me obsesioné con conseguir esa libertad financiera, con no depender de un jefe, no depender de un trabajo. Y bueno, exploré distintas vías y me di cuenta de que una de las mejores maneras, no la única, no quiero decir que la mejor, pero para mí la que más sentido tenía era a través de la inversión inmobiliaria, invirtiendo en pisos para alquilar. Perfecto. ¿En qué momento de tu vida te hace clic la cabeza, ¿no? Y te dedicas full al tema inmobiliario, compra, reforma, etcétera? Bueno, realmente yo desde muy pequeño me apasionaba todo lo relacionado con el mundo del dinero, de los negocios y de las inversiones, tanto inicialmente en bolsa, que era lo que a mí de pequeño más me gustaba, que empecé a invertir cuando tenía 15 años y a partir de ahí, pues luego, bueno, antes de eso, mi padre había fallecido cuando yo tenía 12 años y nos había dejado en herencia un par de pisos y algunas plazas de garaje y yo empecé a ayudar a mi madre con la gestión de todo eso, ¿no? Vete a enseñar este piso, ayúdame con este contrato para este garaje o, de hecho, pues yo a esas edades, a los 14, 15 años, ya ayudaba a mi madre a hacer la declaración de la renta. Entonces, Algo muy normal. Vamos, yo con sí, 15 sí. años también. Entre el Call of Duty y la declaración de la renta se me iban las tardes. Total, tío. No, o sea, yo era muy friki de todo esto y mi madre pues también confiaba mucho en mí para todo esto. Entonces, digamos que llegué al mundo inmobiliario, un poco por obligación, ¿no? Para ayudar a mi madre con todo esto. De hecho, lo veía con malos ojos. O sea, yo veía el mundo inmobiliario, la inversión inmobiliaria como el negocio de los tontos, ¿no? Lo de, ostras, este que no sabe dónde meter el dinero y pues pobrecico que lo mete en un piso porque no conoce Claro. pues Wall Street, no conoce la bolsa y hay cosas mucho más interesantes. De hecho, pues como te digo, lo veía con malos ojos y es normal porque normalmente la inversión inmobiliaria, el comprar un piso para alquilar, normalmente tiene una rentabilidad baja. Y esos pisos que había comprado mi padre, pues los había comprado un poco por accidente, y los había puesto en alquiler, pues porque era su piso soltero o un piso que había comprado para mi abuela y luego pues lo había alquilado. Entonces eran pisos que tenían rentabilidad muy baja porque estaban pensados, o sea, se habían comprado con una mentalidad más de propietario Ujú. y no tanto de inversor. Entonces, bueno, por hacerte la historia corta, pues luego vi que había otra forma de hacerlo en Estados Unidos, como muy pensando en la rentabilidad y sobre todo usando la deuda buena, el apalancamiento del banco para hacer crecer pues tu patrimonio y para poder vivir de esos inmuebles. Has comentado, Carlos, un concepto, no sé por qué tengo como un déjà vu, ¿sabes? Como si esto lo hubiese vivido. Has comentado un concepto que es deuda buena, ¿no? Para mucha gente toda la deuda es mala, porque deberle dinero a alguien o algo, o a una entidad, un banco, no, 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 todo eso es malo, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre la buena y la mala? No, y realmente la deuda es mala casi siempre, el 99% de las veces, pues ese préstamo que pides para comprar un coche o ese préstamo para financiar unas vacaciones o para X, eso es deuda mala, porque al final lo que pagas son unos intereses altísimos para financiar tus gastos, lo que se suele decir, ¿no? De que un nivel de vida que no te puedes permitir, Sí. y realmente estás tomando prestado pues el dinero que vas a cobrar en el futuro y lo estás tomando prestado ahora. Entonces ahí estamos hablando de deuda mala porque eso te hace seguir en esa rueda, en ese círculo vicioso, en esa carrera de la rata, ¿no? Sin embargo, la deuda buena es cuando tú utilizas esa deuda, esa financiación, para comprar activos, para comprar inversiones que se pagan solas. En el caso de un piso es clarísimo, o sea, tú pides dinero al banco, con ese dinero compras el inmueble, lo alquilas y con el dinero de los inquilinos vas pagando la deuda. Al final, La hipoteca, vaya, eso el es, préstamo que sea. pagas la hipoteca, podría ser otro tipo de deuda, pero generalmente es hipoteca
y de esa manera al final tienes un piso que te lo han pagado los inquilinos, que se ha pagado solo. Y además, lo bueno de los inmuebles es que el banco se fía. O sea, es un negocio sencillo, el banco pues te puede dar 100, 200, 300 mil euros para comprar una vivienda cuando no te lo va a dar prácticamente para nada más. Tú le Claro. dices al banco que quieres 100.000 euros para comprar criptomonedas, para abrir un negocio o para comprar acciones del propio banco, que en teoría tendría que ser súper seguro, y no te lo da. Sin embargo, para un inmueble sí que es más sencillo. ¿Cómo fue ese primer piso que compraste? Porque hemos hablado de que heredaste en su momento, pero esa compra de ese primer piso, ¿cómo fue? ¿Qué aprendizajes, qué errores cometiste? Pues fíjate, ese piso que compré fue un piso que compré por 29.500 euros. El piso entero. El piso entero, sí, sí. Ostras. Claro, fíjate, yo, y creo que uno de los puntos por los que lo pude hacer es que, bueno, yo leía y escuchaba y me formaba en cómo lo hacían en Estados Unidos, de, ostras, tiene que dar una rentabilidad de más del 10%. Y yo iba buscando eso. Y al principio era prueba y error. Iba a ver un montón de inmuebles, incluso no solo inmuebles, sino oficinas, locales, de todo. Y en ninguno me daban los números. La gente me decía que eso no era posible en España, que no funcionaba así. Y además yo quería que el banco pusiera todo el dinero. O el 100%. Sí. Con un método que hacen en Estados Unidos de comprar, luego reformar y luego rehipotecar a posteriori, ¿vale? Claro, pero Eh, ¿El qué? esa primera compra que has dicho, comprar, reformar y Claro, o rehipotecar. sea, yo compré el inmueble, 29.500 euros, lo compré al contado, sin financiación. Luego lo reformé, que también fue pues, una reforma integral por 14.000 euros, que también todo el mundo me decía que no era, que no era posible. Y luego ahí fue cuando fui al banco y le dije, mira, tengo este inmueble, que en ese momento valía, o sea, lo tasé, y ahí ya tenía un valor de creo que 64.000 euros. O Y sea, el que banco, le habías hecho un plus de 20.000, porque te habías gastado 45 en compra y reforma y te lo tasaron por claro. 65. Claro, y el banco me dio el 80% de eso. Por lo tanto, me dio 52.000 euros, me parece. O sea, yo en esa operación recuperé dinero. Ganaste, de hecho. O sea, me costó menos de cero, Claro. porque realmente conseguí recuperar más dinero del que yo inicialmente había puesto para seguir haciendo la rueda, para ir a otra operación, etcétera, etcétera. Y bueno, sí, esa operación te diría que fue muy bien y, o sea, errores vinieron más adelante, pero sí, ha sido un camino muy chulo. Por finalizar esta como primera parte personal tuya, estás comentando cosas que así cuando uno las escucha suenan como muy sencillas, ¿no? Como decir, joder, pues es tan sencillo, ¿por qué luego la gente no toma acción? O sea, ¿dónde está la diferencia entre tú, tu mentalidad, y la de cualquier otra persona que esté escuchando esto y lo vea fácil, pero luego no lo hace? Bueno, lo primero yo no creo que sea sencillo, o sea, puede que sea simple, ¿no? De que son una serie de pasos, pero sencillo no es, porque claro, a veces hablamos o sea, estamos hablando de la punta del iceberg, de, ostras, la rentabilidad, lo que ha salido bien y estamos hablando del resultado. Lo que no se ve es todo el proceso que viene antes, pues no lo sé, todos los días que, claro, yo ahí pues trabajaba en una empresa y que todo esto iba a costa de mi tiempo libre. Claro, claro. Claro, pues de investigar, de formarte, de ir a ver inmuebles, de recibir muchos rechazos, etcétera, etcétera. Entonces, claro, lo que yo creo que la gente que quiera realmente conseguir, en realidad cualquier cosa, cualquier resultado, lo que tiene que ver no es tanto el resultado, sino el proceso. Es decir, aprender a saber que tiene que recorrer todo ese proceso y decir, hostia, mm, estoy cómodo recorriendo ese proceso, lo que se suele decir, ¿no? De enamorarse del proceso, porque si no es imposible. Todo el mundo quiere la golosina, todo el mundo quiere el resultado, pero pocos están dispuestos a atravesar el camino. Claro, es como por ejemplo que al final ver el valor de esto está en fijarse en los detalles, ¿no? Has hablado de un piso de 29.000 euros, claro, pues tú ese piso muy probablemente no lo encuentras de la noche al día, porque es un No. piso con un precio muy bajo, que será una oportunidad única y que a ti te habrá costado a lo mejor, no lo sé, meses de Sí, estar encima del mercado y hasta que lo encuentras, claro. ¿no? Claro, entonces ahí está el tema, que ¿quién Claro, encuentra un piso de esos? no, yo para comprar ese piso seguramente vi 50.
Y es exactamente, estaría 3 meses que ese era mi foco. Claro, Y que yo con todo el mundo con el que hablaba era, no, yo voy a comprar, quiero comprar un piso. Y simplemente iba tirando del hilo. O sea, eso recuerdo que me parece, creo recordar, que fue un amigo que se dedica al tema de las reformas, le dije, me dijo, ostras, pues mi electricista creo que conoce a un agente inmobiliario. Oye, quiero conocerlo. Esa chica me enseña un piso, no me cuadra, pero le digo, oye, pero cuando te vaya saliendo, avísame. Salió. O sea, es como ir tirando del hilo. O sea, totalmente. siempre, siempre ir tirando del hilo. Totalmente. Y Carlos, una pregunta. España, abril 2025. ¿Es un buen momento para comprar un inmueble o no? Y el por qué. O sea, ¿qué indicativos para ti son en lo que te fijas para determinar si es un buen momento o no? Pues fíjate, para mí siempre es un buen momento para comprar un inmueble, por lo menos para alquilar. Yo no vivo en un inmueble en propiedad, sino que vivo de alquiler, pero para mí el invertir en un piso, para mí siempre tiene sentido. Y lo creo así porque, bueno, por un lado nadie sabe lo que va a pasar, el mercado de la vivienda tiende a subir algo por encima de la inflación. Y luego, como hay un alquiler y si haces bien los números, el piso se paga solo, para mí siempre tiene sentido comprar cuanto antes porque ese piso ya, o sea, ya pongo mi dinero a trabajar y empieza a pagarse. Entonces, incluso aunque caiga, aunque me digas, no, es que va a caer, va a caer el mercado, pero aún así, yo simplemente con lo que voy cobrando de alquiler, ya voy repagando la deuda y cada vez debo menos dinero al banco. Por lo tanto, para mí, siempre que evidentemente hay que hacer los números y que tenga sentido, pero yo estoy comprando continuamente y creo en eso. Creo más en eso que en intentar predecir el mercado. Has comentado una cosa que es hago bien los números. ¿Eso qué significa? O sea, ¿cómo haces los números para determinar si es una buena compra para luego alquilar o no? Dale, pues mira, precisamente lo bueno también de los inmuebles es que tienes prácticamente todos los datos antes de decidir si compras o no. O sea, si tú vas a montar un negocio o vas a comprar unas acciones de una empresa cotizada, no tienes mucha idea. O sea, sí, puedes hacer unas predicciones, pero la realidad Sí, seguramente sea muy diferente, para arriba o para abajo. Sin embargo, con un inmueble es bastante predecible. O sea, tú sabes exactamente lo que te va a costar, lo sabes, casi al 100%. Si hay que hacer reforma, quizás se te puede ir un poco, pero sabes cuánto te va a costar. El alquiler, sabes por cuánto lo vas a poder alquilar porque ves el mercado en paralelo. O sea, se te puede ir 50 euros arriba o abajo, pero tú sabes si vas a alquilar por 700 o por 600 o por 850 y puedes estimar de forma bastante precisa los gastos que vas a tener. Pues los gastos de comunidad, los gastos de IBI, los gastos de seguro, incluso te puedes hacer una idea del mantenimiento que vas a tener. Por lo tanto, ya lo bueno es que antes de lanzar tu oferta, tú ya sabes la rentabilidad que vas a tener. A eso me refiero con hacer los números. A partir de ahí, qué números son buenos o no, tendríamos que valorar un poco la calidad del inmueble, porque no es lo mismo, oye, un inmueble en el barrio de Salamanca ujú. que un inmueble en Vallecas, un cuarto sin ascensor, ¿vale? Entonces, habría que ver, pero te diría que la rentabilidad que yo tengo más o menos en los inmuebles está entre un 8 y un 12% de rentabilidad bruta. Eso quiere decir que al año, por así decirlo, tienes entre un 8 y un 12 de diferencia positiva entre lo que te cuesta la hipoteca y lo que ganas con el alquiler. Algo así sería. Eh, bueno, realmente no tanto. O sea, cuando hablo de rentabilidad bruta es como la medida más gorda de rentabilidad, que es, pongamos que un inmueble cuesta 100.000 euros sin financiación y te da 8.000 euros al año de ingresos, eso sería una rentabilidad del 8%. Y así Vale. nos metemos en cuánto dinero pongo yo, eso es una medida un poco más O sea, que precisa. en 10 años has pagado el piso, más o menos, con esa Sí, un rentabilidad poco que más, un comentas. poquito más, porque la rentabilidad neta baja un poco, pero sí, en 15 años podrías pagar el piso. Claro, ahí está lo que tú dices, ¿no? Realmente el dinero que yo pongo es mucho menor. O sea, para un inmueble de 100.000 a lo mejor pongo 20.000 y lo que me deja ese inmueble en mi bolsillo son 3.000 o 4.000 euros.
¿vale? Por lo tanto, la rentabilidad sobre mi dinero seguramente es mucho mayor, está en torno al 15-20%. Claro, 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 entiendo. Has comentado que tú vives de alquiler. Ujú. ¿Cuántos pisos tienes? 20 pisos, 20 pisos. Joder. ¿Cuántos años tienes? 33. Madre mía, vale. Ok. ¿Por qué? O sea, ¿por qué tienes 20 pisos con 33 años y vives de alquiler? Porque en España, además, otra cosa no, pero culturalmente el comprarse un piso es como, vamos, para muchas familias es la única inversión grande de toda su vida. Entonces va un poco contra natura, ¿no? Ese comportamiento. ¿Por qué? O sea, a ver, la típica frase de alquilar es tirar el dinero, yo estoy parcialmente de acuerdo. O sea, creo que si no vas a hacer otra cosa, o sea, si no te planteas invertir, entonces, genial, mejor que gastarte el dinero, em, compra, porque así te obligas de alguna manera a ahorrar o a invertir, si se puede entender así. Pero si no, si abres un poco tu mente y dices, ostras, ¿qué puedo hacer con el dinero que tengo? Si haces los números, es mucho más interesante invertir y por otro lado tener o sea, vivir de alquiler. ¿Por qué? Te pongo un ejemplo. Yo la casa donde vivo, que es una casa en el centro de Zaragoza, que está bien, o sea, está muy bien, 100 metros cuadrados, 3 dormitorios, en una buena zona, tendrá un valor de unos 400.000 euros. Si yo la quisiera comprar, cuesta unos 400.000. Sin embargo, yo pago de alquiler poco más de 1.000 euros, 1.040 creo, una cosa así. Por lo tanto, la rentabilidad que tiene mi casero es súper baja. Yo con ese dinero, con esos 400.000 euros, puedo comprar 4 inmuebles de 100.000 euros que se alquila cada uno de ellos a 700, Sí, ¿vale? saca mucho más dinero, claro. Entonces, claro, si hacemos la cuenta así rápida, 4 inmuebles por 700 son 2.800 euros de ingreso frente a los 1.000 que pago yo. O sea, es 3 veces más. Mm, Entonces yo lo que hago es pues simplemente un poco comprar barato y vender caro, Claro. que llevado a esto sería, ostras, el inmueble que es caro de comprar y barato de alquilar, no lo compro, luego lo alquilo, y al revés, los inmuebles que son más rentables los compro y los alquilo. Y de esa manera, pues, oye, mis inversiones pagan mi alquiler y aún me queda todavía un excedente. Claro, porque al final cuando tú tienes que comprar una casa tienes un 30% del valor de la vivienda en gastos, ¿no? 20 de que no te dan, 10 de los trámites y al final lo que tú decías, si con ese 30% del valor de la vivienda tú vas a hacer algo a nivel de inversión o lo que sea, pues a lo mejor ya no tiene tanto sentido el comprarte una casa, pero si no, pues sí, cómpratela y por lo menos, oye, el dinero que se te va todos los meses en alquiler, por lo menos se te va a tu casa, ¿no? Claro. No, y fíjate, con esto que hablamos, hay una cosa que me parece interesante que es el concepto de engancharte a la rueda de la propiedad. O sea, yo creo que incluso alguien que diga, yo no quiero, no estoy de acuerdo o sea, no quiero tener inquilinos, no quiero invertir, pero claro, me quiero comprar mi vivienda. Y a lo mejor la vivienda que yo quiero vale 300.000 euros y ahora no tengo suficiente dinero para, para comprar esa vivienda que yo quiero. Vale. Pero bajo mi punto de vista, lo que podría ir haciendo es ir comprando una vivienda más económica, pero de esa manera ya se engancha a esa rueda de la propiedad, ¿vale? Porque a lo mejor no tiene 100.000 euros para dar una entrada, pero sí que tiene 20.000 o 30.000. Y de esa manera compra ese inmueble y lo pone en alquiler. Y dentro de 4 años, ese inmueble, que a lo mejor compró por 80.000 euros, 90.000 euros, ha subido y le ha ganado 20 o 30.000 euros. Además, ha ido cobrando alquileres. Y además, pues ha pagado 10.000 euros de hipoteca. Por lo tanto, haces la cuenta y gracias a eso, gracias a ese inmueble, en esos 3 4 5 años que lo ha tenido, ha ganado 50.000 euros. Y ahora, entre esos 50.000 euros más, más lo que ha podido ir ahorrando ese tiempo, ya tiene esos 100.000 euros para comprarse su casa de sus sueños. Ujú. ¿Sabes? Entonces, sí que me parece importante que la gente vea que se tiene que unir de una manera u otra a la rueda de la propiedad. La vivienda ha sido el vehículo que han usado millones de españoles para crear su patrimonio. Y está muy bien. O sea, el típico piso que en los años 80 valía 3 4 5 millones de pesetas y ahora vale 300.000 euros.
pues así es como han hecho el patrimonio muchísimas familias y eso para mí es súper válido. Pero, o sea, yo creo que ahora hay como mucho de, ostras, es que los jóvenes no tienen acceso a la vivienda. Bueno, abramos un poco las miras. A lo mejor no se pueden comprar esa vivienda de 300.000, pero a lo mejor si empiezan por una más pequeña, o sea, veámoslo como un trampolín. Pero sí que esa combinación de deuda más vivienda que se va revalorizando es súper potente. Entonces, yo animaría a quien está pensando en comprar una vivienda, pero no puede, pues valorar una opción intermedia. Bueno, pues dicho esto, creo que la pregunta que procede ahora es, muy bien, ¿cómo valoramos el potencial de un piso? Es decir, ¿en qué nos fijamos para realmente comprar un piso con potencial? La zona, reforma, más allá de la parte económica que hemos comentado antes, de la rentabilidad anual, de lo que te cuesta el piso, por lo que lo puedes alquilar, más allá de lo económico, ¿qué es para ti lo importante en el potencial de la compra de un piso? Vale, pues lo siento por llevarte un poco la contraria, pero es que para mí en un piso de alquiler prácticamente lo único importante son los números. De hecho, creo que el principal error es dejarte llevar por esas emociones y pensar que es un piso donde vas a vivir tú. Y dejarte llevar incluso por los prejuicios de, ostras, es que esta zona, aquí, ¿quién va a querer vivir? Y es todo lo contrario. O sea, creo que tenemos que quitarnos esas gafas de propietario y ponernos las gafas de inversor. ¿Vale? El pensar mucho más en números y menos en, ostras, que me gusta la zona, me parece un piso muy bonito, etcétera. Dicho eso, y a igualdad de condiciones, pues yo sí que prefiero pisos, sobre todo yo me fijo en la distribución, porque es una de las, de lo poco que no vas a poder tocar del inmueble. O sea, me fijo que tenga una distribución que tenga sentido, que no tenga cosas raras. Cosas raras me refiero, pues yo qué sé, un baño al que se accede a través de la cocina o una habitación que no tiene ventanas o cosas raras, que sea lo más exterior posible. Y me fijo bastante en la finca, en el edificio, que sea generalmente el tipo de inmueble que yo compro está en fincas humildes, en fincas trabajadoras, pero que no haya, que estén cuidadas, que no haya problemas, que no haya conflictos. Y la zona pues suele ser barrios trabajadores, barrios de toda la vida, pero que no sea la calle donde hay problemas. Has comentado, Carlos, que además en tu primera compra, ¿no? En la primera vivienda, reformaste. Ahí te quiero preguntar, las reformas, ¿hasta dónde revalorizan? ¿Hasta dónde ya es tirar dinero? ¿Cómo manejas tú esa ecuación en una reforma? A ver, yo intento, por lo menos cuando compro para alquilar. Si compro para reformar y vender, eso es totalmente diferente. Pero si compro para alquilar, intento que tengan en la mínima reforma posible. Que tengan, o sea, que haga falta un lavado de cara, pero intento no por nada, sino por no meter demasiado dinero, porque aquí mi juego es poner relativamente poco dinero de mi bolsillo y una reforma ya es más difícil de financiar. El banco sí que te la puede financiar con diferentes opciones, pero, pero es más difícil. Ujú. Entonces intento que no haya mucho. Dicho eso, puestos a reformar, para mí lo que más revaloriza es lo que más se ve. Pues evidente, o sea, lo que siempre voy a hacer es pintar el piso entero de blanco, ponerle bastante iluminación. A veces le puedo cambiar el suelo, o sea, lo que se ve más, que son al final paredes, lo que es la luz y el suelo. Eso es lo relativamente más barato y que más luce. Claro, luego y lo que no se ve es al contrario, es de lo más caro y lo que menos valor percibido le da a un inquilino, que es la electricidad, la fontanería, las ventanas, etcétera. Claro, ahí hay un límite. Si la fontanería, la electricidad no está en buen estado, pues toca cambiarlo. Pero intento que no haga falta cambiarlo. Vamos, que al fin y al cabo te focalizas primero en reformar aquello que
a la vista llama más la atención y te entra más por los ojos, sin ¿no? Y duda. luego lo que no sea necesario de lo demás, pues nada. Hablando de reformas, Carlos, tengo entendido que en base a reformar un piso hay otros formatos de alquiler, flipping, bueno, son como varios, ¿no? Que haces muchas habitaciones dentro de un mismo, Sí, como orientado también a estudiantes. sí, Cuéntanos un poco estas modalidades de alquiler, por qué son interesantes o por qué no. claro. No, no, sí, hay modalidades hay un montón. O sea, en lo que es comprar para alquilar, tendríamos el alquiler tradicional, Que es que el que es tú haces, ¿no? principalmente, que es comprar el piso y alquilarlo completo. Luego está el alquiler por habitaciones, que es lo que estabas diciendo tú. Alquilar a estudiantes o no tan estudiantes. De hecho, en la mayor parte del mercado de habitaciones no son estudiantes, pese a lo que pueda parecer. Son pues trabajadores jóvenes, trabajadores temporales, que eso también es interesante. Y luego pues también está el alquiler turístico o el alquiler de temporada. Y luego, lo que tú decías del flip, eso ya, para mí eso ya no es una inversión, para mí eso ya es un negocio, que es comprar, reformar y vender. Vale. Como el que compra piezas, fabrica coches y los vende, pues compra pisos, los reforma y los vende, que está muy bien, pero es otro negocio. Y luego habría otro, que es el rent to rent, que es yo no soy propietario, simplemente veo un piso que está en el mercado de alquiler de alguien que lo alquila completo, se lo alquilo y lo subalquilo por habitaciones, ¿vale? Esas serían las modalidades. Dentro de lo que es el alquiler, pues bueno, el alquiler por habitaciones está bastante de moda. Por un lado, porque hay mucha demanda, Ujú. porque hay gente que no quiere o no puede alquilar un piso completo y Pero por sí, lo una tanto habitación. alquila habitaciones. Y por la parte del inversor, pues también está bastante de moda porque es más rentable. Claro. ¿Y recomiendas los otros tipos de alquileres? O sea, por ejemplo, bueno, entiendo que el de compra, reforma y venta es más intensivo en capital porque tienes que Sí, soltar mucha más pasta, pero luego el retorno es mucho es más más rápido. inmediato, claro. Ese quizás es como para gente con más capital, más patrimonio y tal, ¿no? Mm. Y el otro que comentabas, el de, joder, no sé cómo has dicho, ¿rent to rent era? El rent to rent, sí. Ese es el que acabo de decir. No, 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 tú, No. tú has explicado el de flip. Vale, y el rent to rent, Sí. a nivel de rentabilidad y demás, o sea, ¿para quién Claro, lo el rent to recomendarías? rent es muy rentable, pero tampoco es una inversión, es un Claro, negocio. O sea, básicamente, o sea, realmente lo que estás haciendo es, hay un local, yo lo alquilo y monto mi negocio ahí. claro. No Eso me, es lo no que me estás gasto haciendo. dinero, pero Bueno, saco un sí que te poquito de gastas, sí dinero, que, ¿sí? sí que te gastas porque generalmente pues haces una pequeña reforma, por lo menos tienes que amueblar, das 2 o 3 meses de fianza, pero bueno, sí, la inversión es más controlada. Em, a mí, mm, para mí lo único que son inversiones es comprar para alquilar. Todo lo que no sea eso es un negocio que está bien, es más rentable. Un negocio siempre va a ser más rentable que una inversión, pero una inversión es más pasiva, Pero claro, que para mí es el objetivo, el ir teniendo cada vez más ingresos claro. que no dependan de estar cambiando tiempo por dinero. O en otras palabras, tengo 20 pisos, ¿no? Básicamente. Hablando de eso, 20 pisos, ¿no te da miedo? O sea, porque entiendo que cada piso que sumas a tu portfolio es un pequeño riesgo más de ocupación, impagos. ¿Cómo manejas ese tema? Em, mm, yo lo veo como algo positivo. Es un riesgo más, pero también hay otros 19 para cubrirlo. O sea, me preocuparía si mi única fuente de ingresos viene de un inmueble. Cuando vas teniendo más volumen, distribuyes ese riesgo. De todas formas, creo que aquí hay mucho ruido y para mí no es tan problemático. Hay que distinguir lo que es la ocupación de un impago, pero la ocupación, que sería, oye, tengo ese piso vacío y se mete alguien, para mí no es tan problemático porque en el negocio, precisamente en el negocio de alquilar, el piso, lo suyo es que esté siempre alquilado y Ya. que cuando se vaya un inquilino, en una semana, 2 semanas, entre otro, ¿vale? Entonces ya tendré especial cuidado si estoy en una zona donde pueda haber ocupación, de que en esas 2 semanas no entre nadie. Pero si no, una vez que ya hay un contrato de alquiler, ya hay alguien viviendo, ¿vale? En cuanto al impago, que puede ser que te dejen de pagar, yo eso casi siempre lo cubro con un seguro de impago que no cuesta mucho y duermo tranquilo en ese sentido.
O sea, que no es para tanto, vaya, que hay más ruido Sí, que otra cosa, ¿no? sí, yo de hecho he tenido un impago, bueno, de hecho dos, y bueno, con el seguro de impago se ha solucionado, no es agradable, lleva tiempo, pero no es el fin del mundo. Claro, no pasa nada, y listo. Otra pregunta sobre esto, Carlos, que me surge es en varios momentos bueno, de la vida, ¿no? Hay como burbujas inmobiliarias, ¿no? Como gente que gana mucho o pierde mucho en base a, pues, los estallidos de esta burbuja, bueno, la crisis que hubo hace 20 años más o menos. ¿Cómo manejas tú todo esto? O sea, quiero decir, ¿te preocupas por anticipar este tipo de acontecimientos? ¿No? ¿Qué recomiendas hacer? A ver, claro, el tema de las burbujas para mí es especialmente peligroso si, si tú dependes de vender más caro ese inmueble o si tú tienes como mucha deuda y estás como que en el momento en el que te falle algo se te cae todo, ¿no? Mm, para mí, en el modelo de comprar para alquilar, mm, si he hecho bien los números, el alquiler, incluso en un escenario pesimista, me cubre mi deuda. O sea, me cubre el pago de hipoteca, me cubre todos los gastos. Por lo tanto, mm, no es que no le vea riesgo, por supuesto que, oye, puede que ese inmueble de repente, o sea, que haya una supercrisis, caiga muchísimo el alquiler, caiga el valor de los inmuebles, pero no me preocupa tanto el valor de los inmuebles, sino que yo pueda sobrevivir simplemente pagando, o sea, con el alquiler, ¿vale? O sea, yo creo que en la burbuja inmobiliaria que hubo en España, el que tuvo problemas no fue tanto el que había comprado para alquilar, sino el que había comprado para especular porque iba a vender más caro, etcétera, etcétera. Pero si tú tienes ingresos con los que ir pagando la deuda, pues no lo veo a prueba de cualquier crisis, pero sí que lo veo solvente el modelo. Ujú. Hemos aportado valor, Carlos, sobre todo a personas que estén en esa situación de, oye, quiero comprar mi primera vivienda o quiero conocer un poquito mejor cómo es esto de la inversión inmobiliaria, pero ahora me gustaría hablarles más a las personas que ya están en ello, ¿no? Ya están iniciados, a lo mejor tienen 2 o 3 pisos y están escuchando esto y dicen, joder, yo tengo 2 o 3 pisos, ya está muy bien, ¿no? Pero yo quiero ser Carlos, yo quiero tener 20 pisos, ¿no? ¿Cómo es tu día a día? O sea, es decir, ¿cuánto trabajo te da gestionar estos 20 pisos? ¿Cómo inviertes el tiempo en buscar más o menos? Cuéntanos un poco cómo es tu vida, porque tienes un trabajo, si se puede llamar así, bastante atípico. Claro, o sea, lo que es el tema de los inmuebles a mí no me lleva mucho tiempo, por un lado, porque la mayoría de esos inmuebles son de alquiler tradicional, que, pues no sé, eso puede requerir un par de llamadas de, de inquilinos al año. em, y tengo algún piso por habitaciones que eso sí que llevan más tiempo, pero en mi caso, Porque hay más rotación, entiendo, ¿no? claro, hay más rotación, hay cuatro personas viviendo, cuatro o cinco personas viviendo en la vivienda y, y lleva más tiempo. Pero yo lo delegué hace unos años, no tanto por tiempo, porque no me llevaba tanto, sino por un tema de foco. Yo al final estoy con Libertad Inmobiliaria, con la divulgación, y necesito estar con el foco en momentos clave. Entonces, a lo mejor una llamada de un inquilino pues me trastocaba y me descentraba. Entonces lo delegué por ese motivo. Pero antes no me llevaba tanto tiempo. Si sacaba la cuenta, pues no sé, igual eran 2 o 3 horas a la semana como mucho. Lo que sí que lleva más tiempo es la búsqueda de nuevos inmuebles. O sea, cuando estoy comprando un inmueble nuevo, eso sí que lleva más tiempo, pues eso. Toda la búsqueda, el estar en contacto con agencias inmobiliarias, el hacer ofertas, el buscar financiación después, si hay que hacer reforma, eso sí que puede llevar más tiempo. Pero bueno, eso también en mi caso lo voy también delegando. Eso o sea, perdona que te interrumpa, pero ¿qué haces? O sea, llegas a un patrimonio, a una liquidez X y ahí ya dices, vale, ya tengo, me lo invento, 50.000 euros, voy a buscar un piso. ¿O cómo lo gestionas? Sí, bueno, yo tengo un objetivo de ir comprando 2, 3 inmuebles al año, dependiendo. Es cierto que no llevo idea ya de ampliar mucho más, pero sí, más o menos puede ser eso. Yo al principio de año digo, bueno, pues yo tengo este dinero, esta es un poco la previsión que tengo y me marco ese objetivo. Y digo, bueno,
pues, cuánto quiero destinar a la compra de cada uno de esos inmuebles y, y así lo voy haciendo y también las operaciones, las oportunidades van surgiendo. Hay inmuebles que yo no he buscado y que me han venido. Claro, porque conocerás a mucha gente ya en el Sí, sector, tal. pero ni siquiera eso, ¿eh? Fíjate, te pongo un ejemplo de un piso que compré en Bilbao. En Bilbao tengo 2 pisos. Y después de comprar el primero, a los meses, me llamó el vecino de abajo y me dijo, Carlos, bueno, me llama un número que yo no conocía y me dice, perdona, ¿te dedicas a comprar pisos? Y yo, Mm. wow, ¿quién eres, no? Dice, no, es que mira, soy el vecino del piso de aquí, que me ha dado tu teléfono el administrador, porque es que quiero vender mi piso, pero no quiero dárselo a una inmobiliaria, entonces era para ver si te interesaba. O sea, fíjate. Y fue una operación súper buena. Qué bueno. O sea, que a veces no es tanto es empezar, es meterte en ese mundillo. Y fíjate, de vecinos he comprado un par de pisos. Qué bueno, Carlos. Has hablado de divulgación. Tienes una formación, ¿no? Cuéntanos un poquito más o menos así de qué trata y sobre todo a quién va dirigida. Vale. Bueno, a ver, yo realmente empecé a divulgar en internet por casualidad, porque quería explicar a mis amigos cómo invertir en bolsa. A partir de ahí, A tus amigos que con 15 años jugaban al Call of Duty mientras tú hacías declaración de renta a tu madre. Vale. correcto. Entonces, me fastidiaba mucho que cuando yo les intentaba hablar de la importancia de invertir, etcétera, etcétera, pues no los enganchaba. Entonces, quise hacer una guía muy sencilla para explicarles lo mínimo que tenían que saber sobre el dinero en su vida. Luego, pues lo subí a Amazon, eso se convirtió en mi primer libro, que es Independízate de Papá Estado. Y a partir de ahí, pues empecé a divulgar y cuando empecé a comprar, o sea, cuando compraba inmuebles, lo explicaba en mi blog y veía que había mucho interés. La gente le interesaba mucho más eso que el resto de cosas que les enseñaba de invertir en fondos indexados, etcétera. Y claro, yo decía, ostras, aquí la inversión no la puedo explicar en un libro. O sea, la inversión inmobiliaria no la puedo explicar en un libro. Necesito explicar muchas cosas visuales, necesito darte calculadoras para hacer números, necesito dar soporte porque la gente tiene muchas dudas cuando va a comprar un inmueble. Es normal, las cantidades son altas, hay financiación, hay fiscalidad, hay muchas cosas. Entonces, ahí fue cuando surgió Libertad Inmobiliaria, que empezamos en 2019. En 2019 empezamos con la primera edición y desde entonces pues ya han pasado, sí, casi 6 años. Y va dirigido, pues eso, ¿no? A Sí, personas que quieren perdón. prosperar en ese ámbito, vaya. Claro, o sea, eso fue básicamente dije, oye, ¿qué me hubiera gustado tener a mí cuando empecé? Eso Pues es. lo que yo aprendí por prueba y error, básicamente, pues decir, venga, ¿cómo hago el camino más sencillo Claro. a la gente que quiere aprender? Yo nunca me he considerado, y de hecho sigo sin considerarme, que antes me has presentado un poco como experto. Para mí mm, hay muchísima gente que sabe mucho más. Simplemente yo creo que pues he recorrido, o sea, voy en el camino un par de pasos por delante de la mayoría de gente que no ha comprado todavía un inmueble, pero la vocación en general de todo lo que hago no es de yo soy súper experto y te vengo aquí a contar todo lo que tienes que hacer, sino yo lo hago así, si te sirve, genial. Vale, perfecto. A ti te sirve, desde luego. Sí. Libertad inmobiliaria. Vale, de la parte inmobiliaria creo que hemos comentado mucho, ¿no? Pero, ¿qué es para ti la libertad? Para mí la libertad consiste en hacer lo que quieras con tu tiempo, hacer lo que quieras en cada momento, no siempre, porque el 80% del tiempo. Para mí la definición de libertad es hacer lo que quiera el 80% del tiempo. O sea, considero que hay un 20% que nunca voy a poder controlar, que siempre va a haber cosas que haya compromisos o haya cosas que no quiero hacer, pero son parte de la vida. Vale, me gusta tu definición. No voy a preguntarte sobre tu cash flow mensual, lo típico de cuánto dinero ganas, cuánto follas, todo esto no te lo voy a preguntar, pero sí que me interesa saber si tú a día de hoy, que entiendo que, hombre, mal no te va a ir cuando tienes 20 pisos, ¿no? Inviertes en algo más que no sean pisos. Sí, o sea, yo invierto únicamente en dos cosas, que son en lo que entiendo y lo que soy capaz de mantener, incluso en momentos en los que vienen mal dadas y que sé que puedo seguir invirtiendo toda mi vida, que para mí esa es la clave.
y yo invierto en fondos indexados que básicamente son acciones, o sea, negocios. La bolsa, por mucho que suene muy sexy, al final son empresas. Es Apple, es Iberdrola, es Inditex, son las empresas que manejamos en nuestro día a día. Entonces, para mí eso tiene sentido en un mundo capitalista. Las empresas ganan, por lo tanto, invierto en empresas y en las mejores del mundo a través de fondos indexados y en inmuebles por muchas de las cosas que hemos hablado en este rato. Pues que es estable, que el banco me pone la mayoría del dinero, que es sencillo, que históricamente ha crecido por encima de la inflación, etcétera, etcétera. Invierto realmente en esas dos cosas y, y cada vez más pienso en inversión, no solo en activos, sino pues inversión en experiencias, en, sí, inversión en viajes, Sí, en hacer... en vida. Sí, 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 Eso es. Vale, Carlos, ahora te voy a apretar un poco, que ya vale. toca, tío. Me voy a poner en la piel de la persona promedio que nos pueda estar escuchando, ¿vale? Supongamos que tengo en el banco 10.000 euros ahorrados. No tengo ningún piso, por supuesto. Pero, joder, tío, escuchándote hablar y con ese porte que tienes, es que me acabas de convencer. Yo me quiero poner ya a comprar pisos. Dime las tres cosas, los tres primeros pasos que tengo que empezar a dar. Vale, pues el primero que yo te diría es trata de ahorrar un poquito más. O sea, yo creo que vas bien. Estás en 10.000 euros. Yo trataría de tener mínimo unos 20.000. Hay gente que lo ha hecho con 10.000 euros y se podría hacer, ¿eh? Pero yo te diría que mínimo tratases de, pues eso, de adquirir ese hábito de ahorro para empezar a ahorrar 300, 400 euros más al mes para en relativamente poco tiempo llegar a esos 20.000. Ese sería el primero. Luego, yo te diría que empieces ya a visitar inmuebles. Para mí, una de las... o sea, mucha gente se queda en ver anuncios en Idealista y se piensa que ya está invirtiendo, mm, pero donde se aprende de verdad es en esas visitas. Aunque no No, puedas comprar todavía. aunque no puedas comprar. Eso es, haciéndole trabajar al agente inmobiliario, ¿eh? A ver, con cuidado, pero sí, es que por lo menos el tipo de inmueble que yo compro, pues son inmuebles que normalmente no estamos acostumbrados a ver, de las zonas, Sí, del estado el de centenal. los 29.000 euros, evidentemente, seguro que no estaban en Malasaña, ¿sabes? Exacto. Entonces es importante el formarte ese criterio y es que la única forma es salir a la calle. Entonces eso te diría que es el siguiente. Mm, y luego, como en muchas cosas en la vida, empezar a rodearte de gente que ya lo esté haciendo. O sea, una de las cosas que yo veo en la comunidad de Libertad Inmobiliaria es eso, ese pique sano de, jolín, es que veo compañeros que lo están haciendo y, ostras, pues les pregunto que cómo lo están haciendo y aprendo un montón sobre todo el poder hablar de esto abiertamente con gente, que no es tan fácil, el hablar de dinero, el hablar de inversión. Entonces encuentra ese círculo de personas con los que poder preguntarles, que es que surgen mil dudas. Entonces, esos tres te diría, para Pues empezar. me parecen estupendos porque además los tres son accionables en paralelo desde ya, o sea que están estupendos. Dinos el peor consejo que hayas oído sobre inversión inmobiliaria. Pues mira, hay un dicho en el mercado inmobiliario que es que lo más importante es la ubicación, ¿no? Como las tres cosas más importantes a la hora de comprar un inmueble son la ubicación y la ubicación. Y yo estoy muy en contra de este dicho, porque para mí lo más importante es la rentabilidad. Entonces, por lo menos pensando, o sea, si lo que quieres es vivir de esos inmuebles, no te puedes centrar en la ubicación. Un inmueble en el barrio de Salamanca es muy poco rentable, al alquiler por lo menos. Ya si hablamos de revalorización es otra cosa, pero para alquiler no tiene mucho sentido, así que ese te diría, Sí, que a lo mejor es mejor, sobre todo para una persona que empieza, irse a Cuenca, pero compras un piso de 35.000 euros que se alquila por 500 al mes y por es ejemplo. 10 veces más rentable que el de Barrio Salamanca, ¿no? Correcto. Perfecto, Carlos. Has dicho que tú empezaste la línea formativa por aquello de, joder, voy a ser o voy a hacer aquello que me gustaría a mí haber tenido cuando empecé. ¿Qué es lo que te gustaría a ti haber sabido cuando empezaste? Em, bueno, a ver, realmente ahí me refiero a todos los errores a la hora de buscar inmuebles, pero
A mí cuando empecé me hubiera gustado saber que cuanto antes empiece, mejor. Fíjate, yo hace muchos años era como súper perfeccionista. En cierto sentido sigo manteniendo un poco esa esencia, pero en un momento de mi vida me di cuenta de que esa actitud me estaba frustrando, me estaba haciendo infeliz y además como que no avanzaba, ¿no? Te quedabas ahí como, joder, no es que hasta que no esté esto perfecto no lo lanzo, no empiezo esto, no voy a hacer lo otro, como con miedo. Y hubo un punto en el que cambié esa creencia, esa actitud, por lo que ya es mi lema, que es mejor hecho que perfecto. Y dije, ostras, esto no puede ser, no voy a hacer las cosas de cualquier manera, pero voy a empezar a lanzar las cosas, aunque no estén perfectas, porque precisamente gracias a esa experiencia, al empezar, voy a, mm, voy a irme acercando a esa supuesta perfección. Y realmente pues, casi todo lo que he hecho en mi vida ha sido de esa forma, de lanzar, aunque no lo tenga del todo claro, e ir mejorando sobre esa marcha, o sea, sobre la marcha. Sí, que eso le pasa a mucha gente, que son gente con muchas aptitudes, gente muy capaz, pero que están en la parálisis por análisis de su autoexigencia, de su perfeccionismo y al final pues no hacen nada y podrían pues haber empezado hace 2 años y ya estar en un punto increíble, ¿no? Claro. Eso le pasa a mucha gente además. Sí, no, por ejemplo, con este primer inmueble que decías, yo me lo tomé como, oye, no sé muy bien qué estoy haciendo, pero en el peor de los casos, pues hombre, este inmueble no vale cero. Ponle que lo he comprado caro y que me equivoco en la reforma y tal, y que pierdo que 10.000, 15.000 euros, pues bueno, ¿lo puedo asumir a lo largo de mi vida? Sí, pues ya está. Pero gracias a eso, pues vino muchas más cosas y en realidad mucho de mi vida ha sido así. Claro. Como yo empecé a divulgar en internet fue con el libro, que inicialmente no era ni un libro, de Independízate de Papá Estado, que en su día pues era muchísimo más cutre, era una portada de 5 euros en Fiverr y sin saber si lo iba a leer nadie. O sea, fatal maquetado, pero gracias a eso pues me empezó a leer algunas personas, gracias a eso monté un blog, en fin, tirar del hilo y hacerlo de manera imperfecta al principio. Qué bueno, que por cierto dejaremos en la descripción tu línea formativa para el que haya escuchado el episodio y diga, joder, pues a mí me interesa saber más de esto, ¿no? Genial. La dejaremos ahí. Carlos, te quiero hacer las 4 preguntas que le hacemos a todos los invitados al finalizar el episodio, ¿vale? Un consejo vital. Mejor hecho que perfecto, tío. Atrévete, ¿no? Sería. Sí, empieza cuanto antes y o sea, deja la parálisis por análisis. Déjate de mierdas. Sí. Segunda pregunta. Consejo profesional. Jolín, no quiero ser muy repetitivo, es que para mí no hay separación entre la vida personal y profesional. Para mí es todo uno y creo que en mi caso lo bonito es que sea todo uno. Entonces te diría lo mismo, mejor hecho que perfecto. Claro, que pasa que hay mucha gente que no le gusta el trabajo. Yo siempre digo lo mismo de esas personas. Digo, claro, porque no trabajas en algo que te guste. O sea, a alguien que hace lo que le apetece, algún día no le apetecerá trabajar, estamos de acuerdo. Pero en general no va a odiar el trabajo. O sea, la palabra trabajo no va a ser un concepto negativo para esa persona. El que lo conceptúa así es porque nunca ha tenido realmente algo que le llene, ¿no? Tercera pregunta, Carlos. Recomiéndanos a alguien que a ti te guste, que sigas y que creas que nos puede nutrir. Puede ser un escritor, un youtuber, quien tú quieras. Pues yo te diría César Val, Ojalá, ¿solo puede ser uno? ojalá le trajese al podcast, tío, porque yo, o sea, le sigo bastante. De hecho, vi un podcast hace tiempo. Ay, no me acuerdo cuál fue. Creo que fue el de Tengo un Plan, el último que Sí, hicieron. Y me encantó, tío. Me parece o sea, es un crack. Me gusta mucho. O sea, que qué guay. ojalá le pueda traer al podcast. Me gusta la recomendación. Cuarta pregunta, que no es la misma que la tercera. Recomiéndanos a alguien que pueda sentarse donde tú estás, que nos dé un buen episodio y que tú nos hagas de puente. Vale, pues mira, te voy a decir, ayer me estuvo haciendo una entrevista, es César. Pablo Ah, España vale, pensaba que de... decías. Vamos a hablar de César, me estuve haciendo, pero lo No, confundí ahí. no, no. Pues es Pablo España, él está aquí en Madrid, él tiene, bueno, es un chico muy interesante, Me suena. que sí tiene una comunidad que se llama Seekers, We Are Seekers, de charlas como... es muy curioso, es que me cuesta categorizarlo, me cuesta definirlo, pero te pondré en contacto, que yo creo que podéis hacer un episodio aquí bastante chulo. Perfecto, Pablo España. Pues aquí nos vemos en Crudo por Venís. Carlos, ha sido un auténtico placer, tío. Muchísimas gracias. Y bueno, ahora el que no se compre un piso, pues más tonto, peor para él. Eso es. Pues muchísimas gracias, tío.